¿Ahí me están escuchando, chicos, o no? ¿O yo no estoy conectado? Creo que no hay ninguna pregunta, entonces. Un poco la idea es de que ustedes en la clase de consulta evacúen, porque darles una clase es imposible. O sea, la idea de la clase de consulta es justamente esta, que ustedes vengan con el, el tema visto, leído, estudiado, y bueno, y de ahí generar una charla, una confrontación, y bueno, y yo remarcarles las cosas que son más importantes. ¿Mm? Bueno, a ver, ¿qué les parece? ¿Quieren que yo les remarque más o menos lo que les parece para que ustedes tengan una guía para que puedan estudiar? Bueno, profe, dale. A Bueno, mí a ver, perdón, sí, a sí, mí sí, te en escucho. general como que se me complicaba un poquito entender eh, la constitución de la pared externa de las fosas nasales, que sé que lo suelen preguntar en los exámenes, y también con respecto a laringe, los cartílagos, como que no sé en cuál hacer hincapié, cuál Bueno, priorizar o si es necesario estudiar todos. bueno, vamos por orden. Ustedes saben que la vía, o sea, el aparato respiratorio en sí está constituido, podemos decir, como en dos partes. Por un lado, estudiamos la vía aérea superior, que conforma todo lo que es fosas nasales y nariz como órgano, que son dos cosas distintas. Por otro lado, la faringe, que si bien es un órgano, es una encrucijada aerodigestiva y que tiene funciones tanto en la respiración como en lo que es toda la parte del aparato digestivo. La rinofaringe es la que lo constituye como parte de la vía superior. Y después, obviamente, la laringe como órgano, ¿sí? Bueno, las fosas nasales, o sea, ustedes tienen que saber que la fosa nasal es una estructura ósea, ¿está? Que está constituida por todo lo que es los huesos que forman el macizo facial, ¿sí? Entonces, yendo un poco a la pregunta que vos me hiciste, o que planteaste, es sobre la pared, si yo mal no escuché, pared interna o pared externa. No, la pared externa. La pared externa, bien. Que es la más complicada, podríamos así decir, porque es la que tiene más huesos que lo constituyen, ¿no? En realidad usted tiene que saber que la fosa nasal es una cavidad que está formada por cuatro paredes y dos orificios o una puerta de entrada, que es el orificio anterior a la narina, y un orificio posterior, que es la coana, ¿está? Y que la comunica con la rinofaringe, ¿está? Eh, por otro lado, o sea, cuando ustedes tienen que conocer eh, con respecto a las paredes, tienen que saber que una pared superior, una pared interna, una pared inferior o piso, que vendría a ser el techo del paladar, perdón, vendría a ser si bien digo, el paladar duro, que es el techo de la cavidad bucal. Y la pared externa. La pared externa está formada en realidad por 6 huesos, ¿está? Que son huesos que están articulados entre sí, ¿está? Bien. ¿Cuáles son esos huesos? Maxilar superior. Maxilar superior tiene una apófisis, que es la apófisis ascendente, que a su vez articula con un pequeño huesito hacia arriba, que es el unguis, ¿eh?
y que ahí tienen la primera unión entre los huesos. Después hay otro hueso del macizo facial que es el que hace o que forma parte de esta pared externa, que es la masa lateral del etmoide. El etmoide es como una balancita, ¿está? Es una cruz que tiene una lámina que es vertical y una lámina horizontal. La horizontal es la lámina cribosa, que forma parte del techo de la fosa nasal. Y la lámina vertical, que tiene dos porciones, la apófisis cristalalis y la lámina vertical. ¿Está? Y después la masa lateral, que es en realidad lo que forma parte de la pared externa de la fosa nasal. Y ustedes lo que tienen que recordar es que en esa pared donde tienen lo que se denomina la masa lateral eh, del etmoides, donde encuentran unos accidentes que son muy importantes, que son los cornetes. ¿Está? ¿Qué son los cornetes? Los cornetes vendrían a ser las turbinas de la fosa nasal. Ustedes saben que la fosa nasal tiene una función principalmente de calentar el aire y de humedecerlo. Esa función la fosa nasal la cumple en el 90, 92%, por no decir 95%. Y esa es la función que tiene. Entonces, el aire, para que llegue y se produzca el intercambio gaseoso a nivel del segmento broncopulmonar, ¿qué tiene que haber? Tiene que haber un aire que esté acondicionado. El aire que entra del exterior no puede llegar al pulmón de esa manera, sino que tiene que pasar por ese proceso de modificación y de calentamiento. ¿Cómo se calienta? Debido a que físicamente el flujo de aire que entra por la fosa nasal lo que hace es que genera, debido a esas anfractuosidades que generan los cornetes dentro de la fosa nasal, generan de que se genera un flujo turbulento. Entonces el flujo físicamente de laminar pasa a turbulento. ¿Y por qué se calienta? Porque el cornete es hueso revestido de mucosa nasal. Y la mucosa de la nariz tiene mucha irrigación. Entonces, por eso es que el cornete es una parte que no se puede sacar de la nariz, o no se debería sacar, o ya no se saca. ¿Está? Por ahí yo les doy esta explicación porque, bueno, yo una de mis especialidades soy otorrinolaringólogo, y bueno, y me dedico a reconstrucción de nariz. Es una de mis subespecialidades dentro del otorrino y la cirugía de cabeza y cuello. Ese cornete hoy no se saca. Antes los otorrinolaringólogos, hace 40 años atrás, lo que hacían era, lo resecaban, porque a veces los cornetes son grandes y impiden la respiración. Pero bueno, toda esta función, toda esta fisiología que yo les explicaba, hace de que hoy las técnicas para achicar esos cornetes sean mini invasivas. ¿Está? Entonces, para eso les va a servir esto para cuando ustedes vean otorrinolaringología en el pregrado, bueno, y si llegan a hacer la especialidad lo verán en el posgrado. Volviendo a la pared externa, lo que tienen que recordar es el etmoide con la masa lateral y este accidente que recuerden que el cornete superior y medio son parte de la masa lateral del etmoide. Después el cornete inferior es un hueso independiente que también forma parte de la pared lateral. ¿Está? El otro hueso, el quinto hueso que forma la pared externa es el efenoides. ¿Está? El efenoide también contribuye a formar parte de esta pared. Y el último hueso que es el palatino. El palatino es como una L. Tiene una lámina horizontal que vendría a formar parte del piso de la fosa nasal porque está articulado en la parte posterior con la apófisis palatina del maxilar superior. ¿Sí? Y la lámina horizontal forma parte de la pared externa. Recuerden que en el borde superior, ahí hay un orificio, hay una escotadura, que es la escotadura efenopalatina, que cuando después articula con el efenoide deja limitado el agujero efenopalatino. Por ese agujero efenopalatino entra uno de los pedículos de irrigación más importantes de la fosa nasal, que es la arteria efenopalatina. Esta arteria efenopalatina es una rama terminal de la maxilar interna,
o sea que es una arteria de alto flujo. Cuando estas arterias se rompen, dan sangrados nasales importantes. ¿Está? Entonces, en síntesis, esa sería, es lo que ustedes tienen que conocer ahora. ¿Está? Es lo que se les va a preguntar. Si le preguntan viera superior, le van a preguntar fosa nasal y le van a preguntar cómo están constituidos. Una cosa es la parte ósea de la fosa nasal y otra parte es la nariz como órgano. Después, la nariz como órgano, ustedes saben que en realidad la nariz tiene los huesos propios, que bueno, es parte de la bóveda superior que le llamamos nosotros, y que está formada por los huesos propios, que vendría a ser pared superior de fosa nasal, como cavidad, ¿sí? Pero después la nariz, como órgano, tiene, si ustedes se tocan la nariz, ¿qué es? Es piel con ¿qué? Con cartílago, la nariz tiene que tener una estructura, y esa estructura se la dan los cartílagos. Por un lado, los cartílagos, que lo vieron como que forman parte, por ejemplo, de la pared interna, pero después tienen cartílagos que forman la bóveda inferior, que son los cartílagos triangulares y los cartílagos alares. ¿Está? Yo creo que, bueno, un poco yendo a lo que vos me preguntaste, bueno, no sé si evacué tu duda, pero bueno, lo que tenés que conocer son los huesos que forman la pared externa y más que nada todo lo que es la parte de esto que hablé de los cornetos, porque eso es lo que le pueden preguntar. ¿Alguna Sí, otra cosa? gracias. Bien. Y con respecto, la otra pregunta era con respecto a la laringe. Sí, sí. Bien. Bueno. Usted tiene que... La laringe en realidad es un órgano que es una estructura que, bueno, que ustedes saben, habrán estudiado que es una estructura cartilaginosa, que obviamente está revestida por dentro por una mucosa, que presenta los cartílagos que ustedes tienen, haciendo la pregunta puntual, ¿no? Que vos me hiciste. A ver, con respecto a los cartílagos tienen que conocerlos, tienen que conocer que hay cartílagos que son impares, hay cartílagos que uno los palpa cuando se toca en el cuello. La laringe es un órgano que pueden ustedes hacer anatomía de superficie. Es, en realidad, lo primero que tocan es el cartílago tiroides, cuya prominencia es lo que se denomina la nuez de Adán, ¿no? Ustedes recuerdan que el cartílago tiroides es el escudo de la laringe, el escudo porque es la armazón de la laringe. Después, otro cartílago impar por debajo, articulado entre las astas inferiores del cartílago tiroides y las carillas laterales que están en el cricoides, justamente es el segundo impar, forman esa articulación cricotiroidea, que es muy importante, más que nada en la acción de un músculo, que es el cricotiroideo, que es un músculo intrínseco de la laringe. Después, como cartílago impar, también que tienen que recordar, es la epiglotis. La epiglotis contribuye a tener una función muy importante cuando ustedes saben que la laringe, en los movimientos de deglución, la laringe sube, ¿por qué? Porque la laringe tiene músculos extrínsecos, es decir, todos los músculos que son los peritiroideos o los músculos infraioideos, ¿está? Ustedes saben que por encima de la laringe tenemos un hueso flotando ahí, que es el ioides, ¿sí? Ese ioide está sujeto por músculos que están arriba, que son los supraioideos, y los que están abajo, que son los infraioideos. ¿Está? Entonces, la laringe como órgano asciende en los movimientos de deglución, sube y baja. ¿Está? Entonces, ese cartílago epilótico que está articulado en el ángulo entrante, en la cara posterior del cartílago tiroides, está sujeto por un ligamento que es el ligamento tiroepilótico. Entonces, la epiglotis es como la tapita de la laringe. ¿Está? ¿Por qué? Porque recuerden que la laringe no solamente tiene tres funciones. Una función fonatoria, ¿por qué? Porque tiene las cuerdas vocales que cuando el aire pasa, la cuerda tiene un repliegue en el borde libre, que eso es lo que genera el sonido laríngeo. Pero a su vez también la principal función que tiene la laringe es la respiratoria, ¿por qué? Porque el espacio entre las dos, entre esa B
que queda entre las dos cuerdas vocales, que es la glotis, pasa al aire. Entonces la primera función que tiene, que es la función respiratoria. Después, la tercera función tenemos respiratoria, fonatoria, y la tercera, que es la esfinteriana o deglutoria, que también se llama. ¿Está? ¿Por qué? Porque cuando en los movimientos de deglución, la laringe asciende y el bolo alimenticio se pasa por los senos piriformes o por los canales faringolaringios y va hacia el esófago. ¿Está? Eso es hablando de los impares. Pero después ustedes tienen cardíacos que son pares. Y los más importantes son los aritenoides. Los aritenoides son como unos cartílagos que tienen tres partes, que están articulados sobre, ¿quién? Sobre las carillas que le presenta la placa cricoidea. Entonces ahí esos cartílagos se mueven, que son los que permiten que se muevan. Y después tiene dos apófisis, una que está por delante y por dentro y otra que está por detrás y por fuera. La que está por delante y por dentro, en la posición que tiene el aritenoide, es la apófisis vocal y la otra es la apófisis muscular. ¿Por qué es importante? Porque eso ahí son los sitios donde se insertan los músculos intrínsecos de las laringes y son los que permiten tensar la cuerda, dilatar la glotis o contraerla. ¿Está? Que son las tres funciones básicas que tienen la musculatura intrínseca de la laringe. ¿Está? Por eso los cartílagos ustedes tienen que saber, a ver, no tienen que conocer las cosas finas de la anatomía, pero sí las cosas básicas. ¿Está? Entonces, un poco, yendo a la pregunta que ustedes me hicieron con respecto a los cartílagos, es esa, saber nombrarlos, saber cuáles son sus accidentes importantes. Y después lo otro importante de laringe, que le pueden llegar a preguntar, es la musculatura. Por un lado, extrínseca, que son aquellos músculos que mueven la laringe como estructura. ¿Cuáles son? Los infraioides, tiroioideo, esternocleidoideo, esternocleidoideo, el homoioideo. Todos son músculos que son abatidores, es decir, que mueven porque toman inserción sobre los cartílagos laringeos. Es más, la cobertura de la laringe como órgano está dada por esos músculos. Supónganse que hay que sacar la laringe por un cáncer de laringe avanzado. Hoy en el cáncer laríngeo se trata de hacer tratamiento conservador siempre y cuando se pueda, ¿no? Pero bueno, hay pacientes que obviamente todavía le tenemos que hacer laringelectomías totales, sacarle toda la laringe y dejarle un agujerito, abocar la tráquea y dejarle un estoma definitivo. ¿Está? Cuando uno hace la cirugía, cuando uno tiene que sacar la laringe, ¿qué hace? Tiene que abrir el cuello, tiene que seccionar los músculos infraioideos y después lo que hace es, junto con la laringe, se va al ioides. El ioides hay que sacarlo, entonces se descuelga todo desde arriba, después se desinserta y se va abriendo la laringe en la resección sobre, ustedes saben que la faringe está comunicada con la laringe por la hipofaringe. ¿Está? Entonces cuando uno saca la laringe, la faringe queda abierta. Entonces después lo que se hace es cerrar la faringe con una faringoplastia, es decir, un cierre primario. En el caso de que sea un tumor muy avanzado, lo que se hace es llevar un colgajo de pectoral o de trapecio lateral de pectoral mayor o de trapecio lateral para reconstruir todo ese defecto que se deja por la resección oncológica. ¿Está? Bien. Después, con respecto a la musculatura intrínseca de la laringe, tienen que saber las tres categorías de los músculos, es decir, si son tensores de las cuerdas vocales, si son dilatadores o si son constrictores. ¿Está? Saben nombrarlos. Yo les aconsejo, hay varios esquemas que hay en distintos libros, hay esquemas básicos que están en cualquier libro de anatomía, de Rubier, de Latarjet, donde les muestra, y obviamente en los atlas, en el Sobotan, en el Netter,
donde les muestra la acción del músculo. Y en un simple corte transversal ustedes pueden ver y dibujar los músculos y saber, el secreto está en que ustedes entiendan dónde está el aritenoide y cómo se mueve. Es más, después también en los canales de YouTube, más allá de toda la información que puede haber en anatomía, también hay, desde la especialidad nuestra, algunos videos explicativos de cómo funcionan los músculos intrínsecos. En realidad, la laringe es como un cuco que solamente hay que saber entenderlo nada más. Pero de la musculatura tienen que conocer eso. La otra cosa que tienen que saber es la inervación de los músculos. Recordar que todos los músculos intrínsecos de la laringe quedan inervados por el nervio recurrente, que es una rama del nervio neumogástrico o del décimo par craneal. Recuerden el origen que tiene el recurrente a la derecha sobre la cara inferior de la subclavia derecha, y del lado izquierdo, recuerden que el recurrente izquierdo tiene un trayecto dentro del mediastino. ¿Por qué? Porque nace sobre la cara inferior. Cuando el neumogástrico cruza la cara anterior del callado aórtico, ahí da, en relación con el ligamento botal o el conducto arterioso cebotal, da el nervio recurrente, y ahí el recurrente asciende. El recurrente siempre va pegado entre la tráquea y el esófago. Cuando uno lo busca, por ejemplo, en la cirugía de tiroides, que es donde más hay que cuidarlo, al recurrente, uno lo busca sobre el ángulo traqueosofágico. En realidad nosotros los cirujanos cardiológicos tenemos un punto donde lo buscamos. Si ustedes ven, hay una foto que hay dentro del power de vía aérea inferior, donde se muestra rebatida la tiroides y se muestra el recurrente y la paratiroide y la arteria tiroidea inferior. Cuando uno busca para hacer la resección de la tiroides, lo que hace es rebatir la paratiroide para dejarla en su sitio con su irrigación, y ahí en ese triangulito que se forma, que es un triángulo anatómico o anátomo quirúrgico, mejor dicho, que es el triángulo de Simmons, es donde uno busca el recurrente y por lo general siempre está ahí. Hay casos donde los recurrentes pueden ser no recurrentes, sí, principalmente el derecho. Hay veces que no se encuentra, es muy raro, yo lo he visto una vez, pero bueno, puede pasar porque son inconstancia de la anatomía, ¿no? Bien, entonces, síntesis, recuerden que todos los músculos de la laringe, los intrínsecos, están inervados por el nervio recurrente, perdón, que rama el neumogástrico. Y solamente hay un músculo de los intrínsecos, que es el tensor de la cuerda vocal, que es el cricotiroideo, que lo que hace, ese músculo actúa sobre la articulación cricotiroidea. Entonces, al tensarse, se produce un movimiento de báscula sobre el tiroide con el cricoide, y entonces ahí tensa la cuerda vocal. Ahí el nervio que le da la inervación motora a ese músculo es el laringio superior. El laringio superior es otra rama del neumogástrico, que es el laringio superior cuando llega a la asta superior del tiroides. Ahí aproximadamente se divide en dos ramas. Una rama interna que atraviesa la membrana, y esa rama se introduce dentro de la mucosa laríngea de la supraglotis y le da toda la inervación. Eso es muy importante porque la laringe es algunos libros dicen de que la laringe es el guardián de la vía aérea, y realmente es así. ¿Por qué? Porque muchas veces ustedes están comiendo, se rieron, se le atravesó una amiguita y enseguida que desencadenan el reflejo de la tos. ¿Por qué? Porque es una zona muy reflexógena. La zona de la laringe, de la supraglotis, es muy reflexógena. Y justamente se da por esa rama sensitiva. Y la rama externa de la laringe superior, que viene descendiendo lateralmente,
y se pega al cartílago tiroides. Cuando uno hace la cirugía de tiroides, cuando va ligando el pedículo superior tiroideo, tiene que tener en cuenta de que dentro de la disección tiene que ser muy cuidadosa ahí. ¿Por qué? Primero por la paratiroide y segundo por esa rama, la rama externa, porque muchas veces en los grandes bócenos, en las grandes tiroides, que a veces uno tiene que irse hasta arriba o que tienen pedículos altos, hay que tener cuidado porque a veces se produce una tracción, una neurorrafia del laringio, de esa rama externa del laringio superior, y a veces lo podés dejar, puede quedar con una disfonía de agudos transitoria, justamente porque la cuerda pierde tensión. ¿Está? Estas son todas las cosas que uno aplica de la anatomía. A ver, yo les puedo hablar como especialista, pero después ustedes las van a ver cuando vean ciertas cosas de la aplicada de la anatomía hoy a promoción de salud y el día de mañana cuando vean las patologías. Eso es con respecto a la inervación, que eso es importante y eso se lo van a preguntar, si por ahí les toca este tema. Y bueno, no sé, alguna otra cosa, pregúntenme, no sé, yo por ahí me engancho a hablar y no sé si es la pregunta que me hicieron, pero bueno, por lo menos les tiro por lo menos lo que es más importante. Sí, profe, gracias. Me sirvió. ¿Hay alguna otra pregunta que quieran hacerme? Con respecto a faringe, bueno, ustedes faringe ya lo vieron el año pasado, lo vieron ¿cómo es? Con nutrición. Ya lo vieron como órgano. Por ahí repasen, creo que hay un video, si mal no recuerdo, de la doctora De Pauli, una futura colega, y que está explicado bien todo faringe. Lo que tienen que conocer acá, más que nada, es la rinofaringe, conocer sus límites, qué comunica. Recuerden lo que hay en cada pared, en la pared superior, que es donde encontramos normalmente lo que le llamamos la vegetación, que le decimos nosotros los otorrinos, que en realidad es la amígdala faringea, que ocupa la pared posterior superior. En las paredes laterales, recuerden un asiento muy importante que es el ostium tubárico, el ostium de la trompa, que comunica con el oído medio. Eso es muy importante que lo recuerden. Y obviamente hacia adelante se abren en el orificio posterior de la fosa nasal, que vendría a ser la cubana. ¿Está? Recuerden el límite del orificio cuanal, recuerden medial, el vómer, la posición horizontal del palatino hacia abajo, efenoide hacia arriba y hacia afuera, la cara interna de la linterna, la posterigoide, que es una parte del efenoide. ¿Está? Acuérdense que el efenoide tiene tres partes importantes: el ala mayor, el ala menor y la posterigoide. ¿Está? Bueno, no sé, ¿tienen alguna otra consulta, alguna pregunta que quieran hacerme? Sí, yo quería saber los elementos que pasaban por el hilio pulmonar, además de los bronquiofuentes. Sobre el hilo pulmonar. Bueno, eso tenemos otra clase de eso, pero no hay problema, yo te lo digo ahora, si no hay problema. Ah, bueno. Sí, porque la semana que viene creo que tenemos otra de vía aérea inferior y después tenemos una de corazón. Pero te digo, para que lo sepas. Hay un video que hace poco se subió. Ahí hay unos esquemas que puse con respecto al pedículo. El pedículo básicamente está formado por bronquio fuente, tanto derecho como izquierdo, y tienen que conocer arteria pulmonar, venas pulmonares. Ustedes tienen que recordar que hay diferencias entre un lado y otro. Aparte, bueno, tienen que recordar que está el plexo pulmonar y que también están los ganglios iliares o periliares. Esos ganglios periliares se dividen en superiores e inferiores, que eso es importante para el drenaje linfático de los distintos territorios del pulmón, que eso también ahí lo
lo puse y se los expliqué bien porque eso se lo van a preguntar. Pero bueno, para que recuerdes así, después volvemos si querés. Creo que el lunes tenemos la de bien inferior, no me acuerdo. Creo que el lunes. Para que recuerdes y para que vean el tema, hay una diferencia tanto a la derecha como a la izquierda. Las venas pulmonares siempre ocupan la parte anterior-inferior vamos a decir, en el pedículo. La diferencia está en la arteria pulmonar. ¿Por qué? Porque la arteria pulmonar, la derecha, cruza bien por delante del bronquio fuente. En cambio, a la izquierda está montado, entonces se ve arriba. ¿Está? Siempre recuerden eso. La arteria pulmonar a la izquierda está montada sobre el bronquio. ¿Sí? Esa es la diferencia, eso es lo que le pueden preguntar. ¿Está? Pero bueno, yo ahí puse en el Power, con el video, puse, eso está bien explicado, tienen bien las fotos, porque eso se lo van a preguntar. Eso es pregunta de examen. Dale, ¿Está? gracias. Bueno, ¿alguna otra cosa más de vía aérea inferior? De vía aérea superior, perdón, ya me confundí. ¿Alguna otra cosa que quieran? Otra cosa que tienen que recordar es con respecto, yo por ahí voy tirándole las cosas que les pueden preguntar, o que yo preguntaría. Con respecto a fosas nasales, que tienen que conocer bien es la irrigación. ¿Está? Recuerden que las fosas nasales tienen 3 pedículos de irrigación. Uno que ya se los nombré, que es el posterior, que viene de una arteria de alta presión. Después tiene un pedículo superior que entra por arriba, que entra por el agujero hemorroidal anterior, que son las arterias hemorroidales anteriores y posteriores, que son ramas de la oftálmica. Y después tienen un pedículo inferior, que entra en realidad son ramas de la facial, que son las coronarias superior de un lado y de otro, que se fusionan y forman la arteria del subtabique y entran por delante. Recuerden que las arterias se encuentran unidas, todos los pedículos de irrigación se unen en una parte anterior de lo que sería el septum nasal. Hay un área desarrollada, que eso es la mancha vascular de Kieselbach. Esa mancha vascular es altamente, podríamos decir, desarrollada en los niños, por eso es muy frecuente en la consulta o que el chico se mete los dedos cuando son chiquitos, o se lleva cosas a la nariz, a la boca, al oído, son todas cosas normales que hacen los niños entre los 2 y los 4 años, pero sí, a veces más grandes. Y la otra cosa que se meten al dedo, entonces son causas frecuentes de epistaxia en los chicos. Ahora, cuando un vaso de alta presión se rompe, como puede ser una rama de la fenopalatina, que la fenopalatina cuando entra a la fosa nasal, que atraviesa el agujero fenopalatino, se divide en 2 ramas. Una rama interna, que es la nasoseptal, que le llamamos nosotros, que es una arteria que se distribuye en todo el septum y le da irrigación. Por eso la mucosa de la nariz es algo que sangra mucho cuando, por ejemplo, uno pincha la mucosa. Ahora, si uno hace un abordaje, por ejemplo, yo que me dedico mucho a rinoplastia abierta, que hago los abordajes con incisión y levanto toda la nariz, cuando yo entro en los planos, por debajo del pericondrio y del cartílago, obviamente eso no sangra nada. ¿Está? Pero cuando uno se mete entre pericondrio y mucosa, obviamente ahí sí sangra porque la mucosa nasal es altamente vascularizada. Después, la fenopalatina da otra rama, que es la rama externa, que es la que nosotros le llamamos la arteria de los cornetes. ¿Por qué? Porque se irriga toda la parte externa, principalmente toda el área turbinal. ¿Está? Por eso es lo que yo le decía al principio, es que esa función de calentamiento y esa función de modificación la cumple la fosa nasal
Primero, por la forma del cornete, que altera el flujo del aire. Y segundo, por la gran vascularización que tiene. ¿Está? Eso tienen que recordarlo porque obviamente es la función de la fosa nasal. Bueno, no sé, díganme ustedes, pregúntenme ustedes. O no sé, o si quieren estudiar el tema y el lunes cuando nos juntemos para la vía inferior me preguntan también de esto, no hay problema. ¿Hay alguna otra pregunta, chicos? De mi parte no, profe. Gracias. Bueno, si no hay otra pregunta, bueno, nos encontramos en la próxima clase y bueno, y les doy, y si tienen alguna pregunta de vía aérea superior, me la preguntan. No hay problema. Dale, profe, gracias. Quedamos así. Así que bueno, yo me desconecto. ¿Estamos? Bueno, creo que la